Miren cómo está Nikki acostada aquí. Ay, qué comodidad. Qué comodidad. Como está toda acurrucadita. Nikki. Ay, la voy a despertar. Nikki. Oye. Está dormida. Dormida. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo vlog. Ahora estamos yendo camino a un lugar que se llama La Cámara Oscura. Es un edificio desde que puedes ver en vivo pues La Habana a 360 grados. Este lugar se pasó bastante tiempo en restauración, pero al fin ya lo volvieron a abrir. Y miren qué vistas más bonitas hay desde aquí arriba de toda La Habana. Miren, se ve toda la bahía. Y eso de ahí es la cúpula de la iglesia ortodoxa rusa, que es bañada en oro de 24 quilates. Y miren el puerto. Este lugar está ubicado en la Plaza Vieja, por si deseas visitarlo. Y pues básicamente, como ya te digo, te va mostrando todo dentro de una cámara oculta, como el nombre lo dice. Ahí te enseñas los puntos más importantes de La Habana, se ve gente moviéndose y es increíble porque no es una pantalla, o sea, es como una mesa y ahí te lo van enseñando todo. Vean. Vamos a coger ahora un poquito de sol. Necesito sol. Hoy las calles están tranquilas, o sea, hay muchos turistas. De verdad hay muchos grupos de turistas hoy. Bueno, hablemos de lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Resulta ser que antes de que acabara el 2024, el vicepresidente de Cuba lanzó un comunicado que decían que a partir del 2025 iban a dolarizar toda la economía. Te cuento, en Cuba hay varias formas de pago. Está el peso cubano, que no tiene ningún tipo de valor, y está el MLC. El MLC es una moneda virtual que equivale a los mismos dólares, que pesos mexicanos, que euro, todo. Tú lo cambias a MLC y lo pones en una tarjeta que solo se puede comprar con esa tarjeta en las tiendas del gobierno. Entonces estas son las formas de pago. El viceministro de toda Cuba, pues lanzó que iban a dolarizar toda la economía. Y bueno, todo el mundo estaba así como a la expectativa porque no se sabía qué iba a pasar. Y el dólar comenzó a bajar, o sea, el precio del dólar comenzó a bajar muchísimo. Cosa que todo el mundo estaba peleando porque cómo es posible que si el precio del dólar está bajando tanto y la comida lo que hace es seguir subiendo. O sea que la gente que tiene dólar, pues básicamente los está perdiendo porque la comida sigue subiendo y subiendo precio cada día más. O sea, la comida no para. Los precios en Cuba no bajan ni un segundo. Comenzó el 2025 y el dólar todavía sigue como que igual, está entre 290, 300, hay lugares que venden a 295, que eso es una locura, porque por lo menos yo, si tuviera tantos dólares, yo no los regalaría, yo tengo que vender los míos porque pues, con eso voy a comer, pero si tuviera para otras cosas, pues obviamente no los regalo. Entonces la gente está muy fajada, porque cómo es posible que yo voy a regalar los dólares si los precios siguen subiendo. Entonces la gente que no tiene dólares piensa que si los que tienen dólares lo bajan, la comida baja, cosa que no va a pasar tampoco, porque aquí en Cuba las personas que tienen empresas, las personas que tienen supermercados, no les conviene bajarte el precio de las cosas que están vendiendo, porque el cubano tiene la mala maña de querer sacarle el triple y el quíntuple a las cosas que están vendiendo. O sea que el dólar, que uno diga, ay, yo vendo, lo voy a vender bajo para ayudar al crecimiento del país, o sea, que los precios bajen, eso nunca va a pasar. Entonces, y la gente que tiene dólares está fajada porque están minimizando el precio del dólar. En fin, salieron noticias nuevas de una tienda llamada Supermercado Tercera y Sedenta, que es un supermercado que se ha hecho muy conocido, ya muchos youtubers han ido a grabar ahí, yo no voy a ir a grabar ahí, no esperen que vaya a grabar ahí,
porque siento que eso es muy como que, o sea, es un supermercado y no, lo novedoso es que es en dólares. Entonces, abrieron este nuevo supermercado que está súper abastecido como un supermercado en cualquier país del mundo y el dato curioso, solamente se puede pagar en dólares, solo en dólares en efectivo o en varias tarjetas que ninguna es ni MLC ni nada de eso. Eso olvídate de eso. Son tarjetas Visa, tarjetas Mastercard y una nueva tarjeta que salió en Cuba que se llama tarjeta clásica, que yo la acabo de abrir, cuesta $4 abrirla. Enseño por acá. Esta es la nueva tarjeta que está saliendo ahora mismo en Cuba. Esta tarjeta es solamente para dinero en dólares. Entonces con esta tarjeta también puedes comprar en esa tienda. Esta tarjeta costó $4 y se saca desde los hoteles, solamente desde los hoteles y el dinero se pone en el hotel. Entonces, el gobierno abrió esta tienda que la abrió debajo de un hotel, como en la parte de atrás del hotel, muchas personas empezaron a quejarse porque como no están aceptando dólar, las tiendas en MLC, que es lo que tiene la gente, que es dólar igual porque tú cambias el dólar por el MLC, pues estas tiendas se están quedando completamente vacías. El por qué es que hoy fuimos a una de estas tiendas, por cierto, a comprar con esta tarjeta que no pasó, porque ahora le voy a explicar el reguero que hay. Fuimos a esa tienda a comprar con esta tarjeta que no pasó y ellos estaban hablando ahí y las dependientes estaban diciendo que las tiendas de MLC no van a abastecerlas completas porque los productos son para las tiendas en dólares. O sea que lo más importante ahora mismo son las tiendas en dólares. Ya olvídense del MLC, olvídense más todavía del peso cubano, nada de eso. O sea, lo importante ahora mismo es dólar, de recaudar, dólar, recaudar. El reguero que se está formando ahora mismo, gente, tienes que tener todo tipo de pagos. Imagina, tienes que tener tarjeta de dinero cubano, tarjeta de MLC, efectivo en cubano, efectivo en dólar y tarjeta de dólar también. Porque vas a cada lugar que vas a comprar es algo diferente. Vas a un hotel, no aceptan dólar en efectivo y tienes que pagar con tarjeta de dólar o con tarjeta cubana o ya no aceptan MLC en los hoteles. Vas a una tienda de MLC y si tienes solamente dólar no puedes pagar ni con dólar en efectivo ni con estas tarjetas. O sea, tienes ni con pesos cubanos en efectivo, mucho menos. Tienes que pagar con las tarjetas de MLC. Te vas a esta tienda nueva que abrieron y solamente puedes pagar con dólar en efectivo o con esta tarjeta que es dólar también. Las otras no sirven. Entonces yo me pregunto, si quieren hacer la mierda, porque la verdad es que es una mierda esto, todo lo que está pasando ahora mismo, porque es tremendo reguero. Si lo quieren hacer, háganlo completo, no estén volviendo loca a la gente, porque por lo menos yo mismo me vuelvo loco, corriendo para un lado, corriendo para el otro, sacando una tarjeta, sacando otra, con dinero cubano, con dinero en dólares, me vuelvo loco, o sea, no vuelvas loco a la gente. Cada vez que vas a una tienda a comprar es algo diferente. En una aceptan dólar, en otra no aceptan dólar, en no aceptan tarjetas, no aceptan pesos, es una locura, no lo entiendo. Entonces ahora la gente que tenía MLC, pues bótenlo, bótenlo y consíganse el dólar porque el MLC no va a servir para nada, porque esta gente lo que quiere es dólar, dólar, dólar y dólar. Y entonces los precios, como ya les digo, siguen subiendo y seguirán subiendo y las cosas pues no están nada bien ahora mismo porque la comida está súper cara y el peso cubano no vale absolutamente nada, porque todo el mundo lo que quiere es dólar, dólar para comprar en estas tiendas. Miren, por allá atrás todavía no he desarmado el arbolito. Miren, gente, tuve que comprar un par de zapatos Converse, porque es mi marca de zapatos favorita. Bueno, no conozco muchas porque aquí en Cuba no hay muchas, pero estas sí las hay. Hay tiendas de Converse originales y me tuve que comprar un par de zapatos porque a los que tenía se habían roto. Entonces, pues se los voy a enseñar. Miren qué belleza, o sea, qué estilancia la de Francia, qué estilo. Me encantan los Converse, son algo tan hermoso. Estos zapatos costaron $70, que ya les digo, en tanto reguero que había en las tiendas, encontré esa que venden zapatos y bolsas y cosas. Y compré los zapatos porque la verdad los necesitaba ya. Costaron $70, obviamente son originales. Y en esa tienda ni esta ni dinero cubano, ni MLC, no, en esa tienda puro dólar en efectivo. Entonces, pagué con dólar en efectivo.
Y eso fue ya lo otro que hicimos. Vea, Nikki, me reguero que hay en la cama, porque esto va en la esquina, pero mira, Nikki, cómo está. Ay, Nikki, ¿qué estás haciendo? Este es el abriguito de ella. Ay, Nikki, ¿qué haces? Bueno, gente, este fue el blog de hoy. Coméntame qué opinas sobre el tema del dinero en Cuba. La verdad es un lío súper estresante. Si quieren que haga un video en específico sobre cómo funciona el dinero en Cuba, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye, bye.